¿Qué es la etapa intermedia? Hay una serie de conceptos respecto a ello, pero vamos a empezar señalando que la etapa intermedia es una fase que constituye el conjunto de actos procesales también como la gran mayoría, ¿no? Acá también existen, por supuesto que sí, actos procesales, pero cuyo objetivo esencial o principal recae fundamentalmente en sanear el proceso. Hay una acusación fiscal, ustedes muy bien lo saben, formula una acusación, existe una acusación fiscal y hay que tener que evaluar dicha acusación. No necesariamente porque el representante del Ministerio Público formuló una acusación fiscal, significa de que necesariamente tenemos que llegar a juicio oral, ¿correcto? Sino hay que hacer un análisis propio a través, fíjense ustedes, doctores, de lo que viene a ser el análisis de la etapa intermedia, que nace también con una serie de finalidades. Entonces, un primer concepto que tenemos es precisamente, doctores, sanear el proceso. Hay un saneamiento procesal, ¿no? Que se debe llevar a cabo, que hay que tener en cuenta. El objetivo es esencial respecto al saneamiento del marco del proceso, ¿ya? Y que, como les digo, doctores, termina siendo pues una regla bastante interesante a nivel de los contextos, lógicamente, de investigación. Si bien es cierto, tenemos una acusación que formula el representante del Ministerio Público, muy bien, y que debemos tener en cuenta una serie, pues, de implicancias que denota precisamente el análisis que se tiene que dar en la etapa intermedia. Entonces nos dice, ¿no? Como repetíamos hace un momento, es la fase que constituye el conjunto de actos procesales cuyo objetivo consiste en la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o acto conclusivo de la investigación. Lo que nos está diciendo en todo caso es que tiene otra denominación también, ¿no? Acto conclusivo de la investigación. Eh, el fiscal, cuando emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, porque es la disposición que emite y es la disposición de conclusión de investigación preparatoria, lo que ahora va a hacer es tomar una serie de decisiones. Dentro de las decisiones que podría optar o podría tomar, ingresa básicamente la de plantear, por ejemplo, un requerimiento fiscal. El requerimiento fiscal no es otra cosa que un pedido o una pretensión. Entonces, un primer planteamiento o una primera pretensión radica precisamente en formular un requerimiento de acusación. Hay una acusación que se tiene que formular, pero podría ser un requerimiento de sobreseimiento o la fusión de ambos que decae básicamente en un requerimiento mismo, ¿ya? Entonces, estos requerimientos que se plantean van a tener que pasar por un filtro que es obviamente la etapa intermedia. Hay un filtro o saneamiento procesal a través precisamente de los controles que vamos a advertir, como viene a ser el control formal y el control sustancial, ¿no? Entonces vamos viendo esa finalidad, cuyo sentido entonces radica en la búsqueda de la precisión de la decisión judicial. Por ejemplo, se debe identificar correctamente al imputado, debe describir el hecho por el cual se pide la absolución de la apertura de juicio, se debe calificar jurídicamente el hecho. Yo siempre establezco que la acusación fiscal tiene que cumplir una serie de exigencias en el marco del proceso. Es decir, que la acusación fiscal debe tener muy bien elaborada las premisas fácticas, premisas jurídicas y premisas probatorias. Las premisas fácticas como tal está relacionado a la narración de los hechos. Esa es una premisa fáctica, la narración de los hechos. Y el Código Procesal Penal me establece que la narración de los hechos se va a determinar a través precisamente de las circunstancias. Y las circunstancias podrán ser circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. Luego ingresa la fase propiamente de análisis de la imputación concreta y los medios probatorios, o llámenselo si lo desea usted, prueba que se va a tener que presentar. Lógicamente, en esa prueba que se presenta, existe una exigencia probatoria
a nivel de estándar probatorio, es decir, legalidad, pertinencia, conducencia y utilidad. ¿Correcto? Sigamos. En cualquiera de estos campos, el requerimiento fiscal puede contener naturalmente errores o vicios. ¿Qué significa? Que no existe acusación perfecta. Yo no puedo decir mi acusación es 100% perfecta. Creo que haríamos mal también en establecer que la acusación que planteamos es una acusación que no va a tener ningún tipo de falencia, ningún tipo de error. No, porque se considera que una acusación puede contener una serie de errores, una serie de falencias, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos campos, el requerimiento fiscal puede contener errores, puede contener vicios. Y estas, naturalmente, deben ser corregidas para que la decisión judicial no sea inválida. El juez y los distintos sujetos procesales tendrán interés de corregir estos efectos y de que la decisión judicial no contenga pues errores o que estos no se trasladen a la etapa de juicio oral donde puedan generar mayor perjuicio o invalidar totalmente, no la totalidad del propio juicio. Yo creo que hay que ahí entender algo del por qué la naturaleza precisamente de la etapa intermedia. Como yo les comentaba, la etapa intermedia busca sanear el proceso. Hay un filtro procesal, hacemos un control de la acusación, pero también se hace un control del requerimiento de sobreseimiento. Ojo con esto, ¿ah? Haces un control propio de la acusación, pero también haces un control del requerimiento de sobreseimiento que se va a plantear. Sigamos, sigamos analizando el caso. En la etapa intermedia me establece también en que entre las dos etapas tradicionalmente conocidas en el proceso penal, ¿no? Que la primera fase de investigación no es instructora, esa fase instructora es la de 1994, pero algunos erróneamente todavía lo van sosteniendo como etapa instructora, no lo es investigación preparatoria y a la vez lo que tiene es una subetapa que es conocido como las diligencias preliminares, ¿no? Entonces, ahí se hace el saneamiento o filtro procesal. La etapa intermedia tiene una serie de funciones o un rol bastante importante. No se habla de la etapa intermedia, función o rol de la etapa intermedia. Lo que nos dice dentro de esta función o rol es básicamente, y yo lo he establecido aquí como dos finalidades, la finalidad que la gran mayoría de libros establece es que la etapa intermedia va preparando el juicio oral. O sea, hablamos como tal de la etapa intermedia y arribamos a la conclusión de que esta etapa intermedia lo que va haciendo es ir a preparar, va preparando, doctores, la etapa propiamente del juicio oral, que es una etapa contradictoria, que se tiene que cumplir en la existencia de una serie de principios propios de este estadio procesal, correcto, pero vamos preparando el juicio oral. Lógicamente, la preparación del juicio oral se debe dar en base a lo que precisamente se plantea en la acusación fiscal. ¿Correcto? Eso significa que cuando, por ejemplo, algunos abogados dicen, yo no sé y no entiendo por qué existe una etapa intermedia. Y uno le empieza a preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me señala que no entiende la etapa intermedia? Porque no interesa lo que hagas, pero igual el proceso llega a juicio oral. Entonces, más bien debería llamarlo una etapa de pase al juicio oral, porque así, tal como le señalo, ¿ah? No interesa lo que plantea, porque puedes plantear muchas cosas a la acusación fiscal, ¿no? Un sobreseimiento, excepciones de procedencia de acción, hacer y solicitar la variación de algún tipo de medida de coerción, pero la crítica radica en que no interesa lo que usted plantea en etapa intermedia, siempre ese caso llega a juicio oral. Y eso sí nos parece lógicamente preocupante porque la única finalidad que por lo menos nosotros establecemos de aquí, que no solamente será ir preparando el juicio oral. Es verdad que en el juicio oral yo no tengo que llegar, pues, sin un desarrollo importante de lo que denota la actividad probatoria. Desarrollaré etapa de actividad probatoria en base a lo que se ha planteado en el requerimiento acusatorio, en base a los testigos, a los medios probatorios, a la pericia
que yo tengo que desarrollar naturalmente cuando yo llego al estadio del juicio oral, ¿correcto? Es verdad, pero consideramos también que la otra finalidad que tendría la etapa intermedia es la que ustedes pueden visualizar a continuación, y es evitar tener juicios innecesarios. ¿Qué significa esto? Que si la acusación fiscal no cumple con una serie de estándares de exigencia, como hace un momento les señalábamos, las premisas fácticas, premisas jurídicas y premisas probatorias, no cumple con esas premisas, entonces no entendemos por qué tendríamos que llegar a juicio oral, ¿verdad? Entonces, si no es una obligatoriedad tener que llegar a juicio oral, lógicamente hay que entender que la otra finalidad que tendría propiamente la etapa intermedia es evitar tener juicios innecesarios. No hay que llenarnos siempre de juicio. Lleguemos al juicio, pero cuando es necesario. Cuando realmente la acusación pase como debe ser el control formal o control sustancial, porque si no, no tendríamos por qué llegar a la etapa de juicio oral. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva. La etapa intermedia también cumple con una serie de características, como yo le decía, propia de la etapa intermedia o características de la etapa intermedia que en su momento Salinas Sicha establecía algo bastante interesante, ¿no? Característica, es jurisdiccional porque ahora le compete al juez. El amo y señor del contexto de la investigación en una primera fase, hay que señalar que naturalmente es el Ministerio Público, representado por el fiscal como titular del ejercicio de la acción penal y demás. Es el Ministerio Público quien fundamentalmente conduce o dirige la investigación del proceso. Conduce o dirige la investigación del proceso. Estoy hablando del representante, en este caso, doctores, del Ministerio Público, la Fiscalía como tal, ¿ya? La Fiscalía como representante del Ministerio Público, Fiscalía. Durante las diligencias preliminares, cuando se formaliza la investigación preparatoria, se pone de conocimiento del juez, del juzgado, y luego se desarrolla propiamente toda la actividad en base previamente al conocimiento que debería tener el juez, ¿correcto? Pero ya en etapa intermedia ingresa un rol bastante interesante precisamente en el desempeño que va a tener el juez, que es el desempeño del juez en la etapa intermedia, ¿correcto? Por eso que es jurisdiccional. Controla los resultados de la investigación preparatoria. Por ejemplo, vamos a comentar con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder, doctores, en este caso en concreto? Miren, y yo les pregunto, vamos a empezar con las preguntas, el diálogo. El fiscal emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Pregunta, les pido su interacción, interacción de la sesión de clase. El fiscal formula o emite, mejor dicho, una disposición de conclusión de investigación preparatoria. La pregunta es, si el fiscal dispuso la conclusión de investigación preparatoria, ahora lo que va a tener que hacer es formular un requerimiento. La pregunta es, ¿qué tipos de requerimiento formula el fiscal? Y vamos a encontrar un total de cuántos requerimientos, doctores, que formula el fiscal. Un total de, ¿cuántos requerimientos? Un total de tres requerimientos, que son conocidos también como requerimiento decisorio. Formula la acusación, formula el requerimiento de sobreseimiento y formula el requerimiento que es precisamente la fusión de la acusación con el sobreseimiento, que viene a ser un requerimiento mixto. ¿Correcto? Es un requerimiento mixto. Acusa sobre C o formula un requerimiento mixto. Es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, lo que fuera, hay un resultado. Lo que haya ocurrido, hay un resultado, doctores. Y el resultado es precisamente estos requerimientos fiscales que yo les estoy señalando. Acusa sobre C o requerimiento mixto. No nos olvidemos. Formula una acusación, formula un sobreseimiento o tenemos un requerimiento mixto. Esos son los resultados de la investigación preparatoria y hay que tener que controlarlos. Hay que tener que controlar la acusación, el sobreseimiento y el requerimiento mixto. Por eso es que esta viene a ser otra finalidad, ¿correcto?
La etapa intermedia, otra característica me establece que es dual. La etapa intermedia es dual, esto significa que es escrita y también es oral. Ojo, de la etapa intermedia, naturaleza dual, escrita y oral. Nuestro sistema procesal penal obviamente es un sistema procesal penal mixto, ¿no? No es al 100% oralidad, eso creo que claro está. La investigación preparatoria no es 100% oral, por eso es que el escrito de razonamiento, escrito solicitando copias y demás, lógicamente, doctores, tienen que ser de naturaleza escrita y que en los sistemas de audiencia es donde se utiliza la expresividad, la oralidad, la forma de hablar. Y esto no solamente sucede a nivel de la fase de investigación preparatoria, porque cuando llegamos a etapa intermedia se caracteriza porque es dual. Presento una acusación fiscal y luego lo voy a sustentar a través del control formal y a través del control sustancial. Por eso es la naturaleza propiamente, doctores, de naturaleza dual de la etapa intermedia. Escrita ahora, ¿correcto? Sigamos. Tipos de controles de la etapa intermedia. Ok, vayamos con él. ¿Cuántos controles propiamente encontramos, doctores, en la etapa intermedia? ¿Hay controles en la etapa intermedia? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son los controles? Son los siguientes. Miren, dos. Ustedes lo pueden visualizar en la diapositiva. Un primer control denominado el famoso control formal y el otro control que es denominado el control sustancial. No se olviden, ¿ah? Control formal de la acusación y control sustancial de la acusación. Tómalo en cuenta, analízalo, véalo, control formal y control sustancial. Por supuesto que sí, vamos a encontrar un control legal, eso es natural, en base a las reglas del debido proceso, siempre vamos a encontrar un control legal. Analizamos un poco el control formal de la acusación. Me dice, desde el ámbito formal, la etapa intermedia constituye un conjunto de actos procesales que tiene como fin corrección o saneamiento formal de los requerimientos. Hay una forma, hay un contenido que debe contener la acusación en su estructura, señor, y cuál es el contenido explícito que debe tener también el sobreseimiento, que efectúa el fiscal responsable de investigación preparatoria para la actividad jurisdiccional, lo que usted quiera, señor, pero hay una forma, ¿qué debe tener una acusación? ¿Cómo se establece la acusación? Porque te doy un pequeño detalle sobre las premisas fácticas. No es una narración cualquiera de los hechos, no es que usted me presenta los hechos y me dice esto es así, sino que naturalmente, estimados doctores, yo tendría que hacer un control correspondiente respecto fundamentalmente a que yo voy a establecer un control formal y un control sustancial de una acción, pero que el control formal está relacionado a la forma propiamente, doctores, de lo que va a tener en este caso la acusación. Ese es el control formal, ¿de acuerdo? No se olvide, hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta. Muy bien, pero yo les pregunto, ¿qué será el control sustancial? ¿Quién me dice cuál es el control sustancial? Sí, porque hablamos de control sustancial y tenemos que señalar algo bastante interesante también, doctores. Ojo, cuando les hago mención del control sustancial, ¿ya? Es el fondo propiamente de la acusación fiscal, ¿correcto? Es el contenido de fondo de la acusación fiscal, el control sustancial. Muy bien, eh, vamos a ver algo vital y que como les digo, ¿no? Hay que tener en cuenta también ese aspecto que yo les estoy señalando en estos momentos, estimados participantes. Pero analizamos un poquito más. A ver, vamos a ver acá. Entonces me dice, desde el otro ámbito, la etapa intermedia consiste en el conjunto de actos procesales en los cuales se discute preliminarmente sobre las condiciones de fondo de requerimiento fiscal, sobreseimiento, acusación, que va relacionado, por ejemplo, a algunos aspectos relacionados a la materia de la actividad probatoria. O sea, si usted formula una acusación fiscal, ¿no? ¿Por qué? El Código Procesal Penal me establece que si yo voy a formular una acusación fiscal,
lógicamente yo tengo que tener los famosos elementos de comisión suficientes, ¿correcto? Elementos de comisión suficientes para formular una acusación y que cada uno de mis medios probatorios, cualquier conducción en estado de ebriedad, tráfico ilícito de drogas, tocamientos indebidos, acto contra el pudor, no interesa, maestro. Cualquiera de los tipos penales debe tener el motivo del por qué se le imputa un hecho, por eso es que existe una imputación necesaria. Y en base a esa imputación necesaria, yo tengo que saber también qué medios o con qué medios probatorios cuento. A usted se le imputa tráfico ilícito de drogas, a usted se le imputa corrupción, a usted se le imputa cohecho activo genérico, lo que fuere el delito, pero lo que debemos establecer es qué medios probatorios yo presento que fundamenten o sustenten la acusación que yo estoy presentando. Y esos medios probatorios deben cumplir unas estándares también. Y los estándares que yo debo tener en cuenta respecto a las cuestiones de valoración probatoria es que los aspectos o estándares de pertinencia, conducencia, utilidad. ¿Es pertinente el medio probatorio que usted presenta? ¿Es conducente? ¿Es útil el medio probatorio que usted presenta? Se analizará en la cuestión. Entonces, no se olviden. Reitero nuevamente para el conocimiento de usted. Cuando hago mención a los controles de la acusación, voy a sostener que encontramos básicamente, doctores, un control formal de la acusación y un control sustancial de la acusación. No olvidar, por favor. Sigamos. Analizamos un poco el control formal de la acusación. Miren, doctores, vamos al control formal, ¿ah? Estamos hablando del control formal. Eh, Existe la casación, yo les invito a leer un poco más, la casación 1450-2017 One. ¿Qué me señala dicha casación 1450-2017 One? Me habla del control formal de la acusación, me dice. El control formal, como se sabe, pretende sanear cuestiones de forma que no requieren una discusión compleja, encaminada siempre en clarificar el marco de imputación y otros datos importantes para que el requerimiento quede listo para un debate de fondo, excepciones y sobreseimientos, porque claro, se presentó la acusación fiscal, se está estableciendo una imputación por un delito de robo, de hurto, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, lo que fuera, pero esa es finalmente la pretensión que está estableciendo el representante del Ministerio Público cuando formula, digamos, doctores, aquí la acusación. No obstante, podemos deducir algo bastante interesante como viene a ser, por ejemplo, la excepción de improcedencia de acción. Ustedes saben que esta institución jurídica de la excepción de improcedencia de acción se va a plantear cuando yo tengo que el hecho que se le está imputando a una persona no constituye delito. No hay delito. O sea, para que haya delito, la conducta como tal debe encontrarse regulada dentro del ordenamiento jurídico, llámese en este caso dentro del Código Penal, como delito de robo, de hurto, de violación, tocamientos indebidos, actos contra el poder, lo que fuera. Pero necesariamente tiene que estar subsumido por principio de legalidad. Y ese es el marco de tipicidad. Porque si yo no lo encuentro como tal, esto debiera ser en algo atípico. Atípico. Y lo que no es típico y es atípico no tiene, doctores, pues, relevancia de carácter penal. ¿Ya? Sigamos. Resulta trascendente verificar cuál es ese margen de permisión que autoriza la norma procesal y que puede ser materia de discusión en este tipo de control. Para ello hemos extraído y clasificado, de acuerdo a esa análisis, aquello que sería lo permitido y lo prohibido en una audiencia como esta establece, ¿ya? Eh, Primero, observación de paréntesis en el relato fáctico. Cuando empezamos a establecer básicamente, doctores, porque lo que me dice es relato fáctico, entonces lo fáctico está relacionado a la narración de los hechos, a lo que se explica, comenta, narra, explica. Ese es lo fáctico, doctores. Lo fáctico, yo creo que sabemos nosotros a esas alturas. Lo fáctico guarda relación con la narración de los hechos. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Miren, ¿ah? Desde luego, las observaciones al relato fáctico
puesto por el representante del Ministerio Público deben estar circunscritos a, por ejemplo, la omisión de una secuencia lógica en el relato sobre la especificación de los hechos presentes con comité de y hasta ahí me quedo. Cuando me llega una denuncia, tengo que hacer una evaluación, por supuesto que sí. De la evaluación de la denuncia, porque yo tengo que evaluar y analizar para que yo diga, califico la denuncia o no la califico, o si la voy a calificar, decido, mejor dicho, aperturar la investigación, porque yo considero que el hecho constituye delito, aperturo la investigación y contrario censo a la apertura de una investigación, emitimos lógicamente un archivo que podría ser un archivo preliminar. O sea, cualquiera de las dos, finalmente, doctores, son las posibilidades que yo puedo tener. Apertura o archivar sin perjuicio de derivar, de inhibirme y demás decisiones que voy a tener cuando me llegó, por supuesto que sí, la denuncia. ¿Correcto? Me llegó la denuncia y decido esto. Y no interesa cómo yo narro en el sentido de lo que más importante es responder una serie de interrogantes que podría ser cómo, cuándo, dónde, ¿no? Básicamente, ¿dónde? ¿Cuándo? Para saber el contexto jurisdiccional y cuando me dice, por ejemplo, cuándo, para saber el aspecto de marco de temporalidad. O sea, eso que yo te señalo es importantísimo que debemos tener en cuenta. ¿Correcto? Bueno, pero la situación va cambiando a medida que formalizo la investigación preparatoria. Cuando el fiscal decide una formalización de investigación preparatoria, ¿qué sucede? Para aperturar la investigación, indicio o duda razonable y la presunta comisión del hecho delictivo o hecho criminal, creo que eso todos lo sabemos, ¿correcto? Inicia una investigación, indicio o duda razonable de la presunta comisión del hecho delictivo. Cuando se formaliza la investigación preparatoria, la situación cambia. Yo les pregunto, ¿qué se necesita para una formalización? ¿Qué necesitamos para una formalización? La existencia de indicios, pero ¿qué tipo de indicios? No son elementos, ¿ah? El Código Procesal Penal no me dice elementos, me dice indicios. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de indicios? ¿Indicios? A ver, voy a ver, ¿qué tipo de indicios? ¿Qué tipo de indicios? ¿Mm? ¿Qué tipo de indicios? ¿Indicio re? Muy bien. Alguien me dice sospecha reveladora. Claro, si abraza el acuerdo plenario 1/2017 se le conoce sospecha reveladora, pero técnicamente son indicios reveladores. El indicio es algo ínfimo que yo tengo de algo, ¿correcto? No hay elementos, no confundamos, porque algunos me dicen, no, aquí ya para una formalización de investigación preparatoria se necesitan elementos de convicción. No, indicios reveladores. Y bueno, ese marco de ser revelador se establece que lógicamente tengo ciertos elementos que me hagan establecer que necesito formalizar para que luego yo decida. Cuando uno pasa del estadio de las diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria, respecto a la narración de las premisas fácticas, porque eso hay que tener en cuenta también, respecto a la narración de las premisas fácticas, es mucho más amplia que cuando uno aperturó la investigación, correcto que sí, pero no es el estándar de exigencia como la de una acusación fiscal, señor. Cuando uno ya tiene, por ejemplo, una acusación fiscal, las premisas fácticas de la acusación fiscal lo que me establecen básicamente es que yo tenga que narrar, ojo, con lo que te hablo, la narración de los hechos, que la narración de los hechos tendrían que ser hechos precedentes, hechos concomitantes, hechos posteriores. Ahora yo te pregunto, le pregunto a ustedes, doctores, vamos, participación de la clase. Entiendo que todos son estudiantes de derecho, todos son abogados. Cuando yo empiezo la narración, que ustedes muy bien lo saben, en las premisas fácticas, ¿no? Narración de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, ojo con esto, precedentes, concomitantes y posteriores, yo te pregunto, cuando se formaliza la investigación preparatoria, yo también tengo que señalar, ojo con tu respuesta, tengo que señalar narración de hechos precedentes, concomitantes y posteriores, ¿sí o no? Cuando formalizo, vamos, doctores.
¿Formalizamos o no hacemos una formalización? En una formalización. ¿Señalamos o no señalamos eso, doctores? Cuando formalizamos, ¿ah? Vamos, cuando formalizamos, ya, muchos me dicen sí. Ahora, yo siempre digo, al estilo de los jueces, si tú me dices sí, ¿en qué parte de tu código dice? O sea, hay una parte de tu que me establece que yo te reto, nosotros nos basamos en normas, no somos opinólogos, somos los periodistas o al común denominador de la población, y esto va con todo respeto, de que pueden opinar como ellos consideran necesario, pero nosotros nos basamos como abogados en base al principio de legalidad. Entonces, si usted me señala que cuando yo tengo que plasmar la narración de los hechos debe ser premisa fáctica, tiene que ser circunstancia precedente, concomitantes y posteriores, entonces permite decirte en qué parte del Código Penal me establece que yo tengo que señalar premisa o que yo tengo que señalar circunstancia precedente, concomitantes y posteriores. No me dice, porque no es una exigencia que vaya a una formalización. Sí es una exigencia cuando yo formulo una acusación, más no una formalización. Es distinto acusar que formalizar, doctor, ¿cierto? Es distinto formalizar que acusar. Para una acusación sí es el nivel de exigencia. Ahora, cuando alguien me dice, pero yo en la fiscalía o como yo como defensa, cuando me notifican una formalización de investigación preparatoria, yo me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta que las circunstancias son circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Que lo pongan no significa que necesariamente esté en el marco de la ley, finalmente es optativo. Y para la defensa le conviene, porque en todo caso, si va formalizando la investigación preparatoria, dice, yo como voy viendo ya cuáles son circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores, que en todo caso está formando el representante del Ministerio Público. Digamos que esto viene a ser algo bastante interesante que debemos tener en cuenta, ¿ya? Y hay que señalarlo como tal. Pero no es una regla de diligencia a nivel de formalización de investigación preparatoria. ¿Qué es lo que me dice en una observación de la acusación? Que cuando el fiscal formula la acusación fiscal, tal vez no esté señalando de manera adecuada las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Entonces, existe una falta de precisión del espacio temporal de los hechos. ¿Cuándo se sucedió o no? Tal vez me está señalando solamente imputación objetiva, y no es así. Necesito que me establezca las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos observaciones por omisiones a la identificación de las partes. Claro, vamos a ver acá, lectura. Resulta claro, resulta claro que el requerimiento acusatorio debe contener los datos de identificación del imputado y en general de todas las partes procesales. Agraviado, tercero civilmente responsable, actor civil, etcétera. De no existir esta información en el requerimiento fiscal, esta debe observarse y solicitar una subsanación por parte del Ministerio Público. Porque claro, hay algo que yo voy a retrotraer porque esto nos interesa finalmente del por qué tengo que establecer la importancia, digamos, de la identificación de las partes. Yo les pregunto, vamos, doctores, vamos, para yo iniciar una investigación, ¿necesito saber quién es el autor del delito, sí o no? Esto va como pregunta. Para yo iniciar una investigación, ¿necesito saber, doctores, quién es el autor del delito? Necesito saber a quién se le atribuye la conducta delictiva o conducta criminal para yo iniciar con la investigación, ¿sí o no? No, ¿verdad? Muy bien, Pedro, muy bien, Alejandra. No necesito, porque yo puedo iniciar una investigación contra los famosos LQR, que significa los que resultan responsables. Contra ellos inicio una investigación. Muy bien, Vanessa. Excelente. No es necesario. No es necesario saber, claro. Y eso creo que es una obviedad, porque si yo digo necesito saber quién es, imagínese usted
Si de repente está caminando tranquilamente y aparece un señor que rastrilla un arma y te apunta y si te dice, no me das tu dinero, acabo con tu vida. Entonces, pensando, tú dices, yo no quiero que atente contra mi integridad, te doy el dinero que usted está solicitando. Tú no sabes ni quién es ese señor, ni sabes ni cómo se llama. Y no por no saber quién es, vas a, lógicamente, decir no denuncio. Y también sería un absurdo si no quieren recibir tu denuncia, porque los hechos ahí están. No se ha identificado, pero sí tengo la narración de los hechos. Esa situación va variando a lo largo del proceso. Yo te pregunto ahora. Y el fiscal dice, voy a formalizar la investigación preparatoria. Ya no solamente me quedo en el estadio de diligencia preliminares, quiero formalizar porque existen indicios reveladores de la presunta comisión del hecho delictivo. Ahora yo te pregunto, para una formalización de investigación preparatoria, ¿tengo que haber identificado los sujetos procesales, sí o no? Para una formalización, ¿ah? Para una formalización, ¿tengo que haber identificado y saber quién es el autor del delito? ¿O no necesariamente todavía? ¿Qué opinas? ¿Debo saber o no debo saber? Muy bien, Vanessa, muy bien, Alejandra, muy bien, Grover, muy bien, Pedro. Excelente, doctores. Muchas gracias por su participación. Miren, para una formalización de investigación preparatoria, sí tienes que saber quién es el autor del hecho delictivo. Muy bien, ¿no? Por supuesto. Sí tienes que saber quién es el autor del hecho delictivo cuando, doctor, usted, por ejemplo, ha tenido a bien de formalizar la investigación preparatoria. Y cuando acusas, con más razón, tú tienes que haber identificado los datos de identificación conforme al artículo 349, inciso 1, literal A del Código Procesal Penal. Mire, yo tendría en ese sentido que recurrir al 349. Si yo reviso, doctores, por acá y voy revisando, y digo, a ver, ¿qué encuentro? Entonces, yo advierto el 349, donde lógicamente me establece, doctores, los datos que sirven para identificar al presunto autor del hecho delictivo, obviamente para el fiscal, quien ya ha cometido la conducta delictiva como tal. Pero yo tengo que identificar esa identificación es conforme a lo que establece el artículo 88. El artículo 88 del Código Procesal Penal me empieza a señalar, si usted no lo sabía, el desarrollo de la declaración. Sí, el desarrollo de la declaración. No dice, diligencia se inicia requiriendo al imputado declarar respecto a, pero primero yo tengo que tener en cuenta los datos de identificación de dicha persona. Dato de identificación lo encuentro plasmado, reitero, en este caso, numeral A, literal A, numeral 1, literal A del artículo 88 del Código Procesal Penal, la cual me establece lo siguiente: nombre, apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviera, lugar y fecha de nacimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación, domicilio real y procesal de residencia anterior, así como nombres y apellidos de sus padres, cónyuges e hijos de la persona que usted envía. Yo estoy diciendo una cuestión clara. Miren, hay personas, no, y estamos hablando, dicen, pero ¿por qué le vas a decir el apodo? ¿Qué tiene que ver? Usted pregúntale por su nombre completo. Es que su apodo es La Llorona, siempre paga llorando. O su apodo, por ejemplo, puede ser Gárgame, o su apodo puede ser El Gordo, ¿no? Lo que fuera, el enano, la enana, lo que fuera. Pero uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Y el abogado se molesta y dice, usted le está faltando el respeto cuando usted está preguntando sobre su apodo. Para empezar, vale, para empezar el literal A del número. Ahora yo le pregunto antes de decirlo, porque vamos, si yo le pregunto sobre su apodo, yo le estoy faltando el respeto al testigo. ¿Sí? ¿Qué opinan? Les pregunto, ¿ah?
Si yo le pregunto cuál es su apodo, cómo lo llaman, ¿le falto el respeto? No, pues, ¿por qué no? Principio de legalidad. El artículo 88 del Código Procesal Penal, literal A, me establece qué es lo que finalmente yo tengo que preguntar, lo que voy a señalar. Eso me establece, ¿cierto? Literal A, numeral 1 del artículo 88, lo que tengo que preguntar. Si en base al principio de legalidad me establece de qué falta de respeto hablamos, de ninguno. Ahora, uno dirá, pero ¿por qué le vas a preguntar eso? Lo que pasa es que va a depender si yo investigo banda delictiva o si yo investigo posiblemente organización criminal. Entonces, en el mundo del AMPA, el AMPA y demás, no suelen llamarse doctores muchas veces con su nombre, ¿no? Ustedes recordaron los famosos Arias, Arias camarada tal y demás cuestiones, ¿no? Entonces, hay personas que en el mundo del AMPA no se llaman por su nombre, entonces yo necesito saber cuál es su apodo, ¿correcto? Su apodo, es más, pero no solamente me dice su apodo, ¿no? Me dice, bueno, edad, estado civil, profesión, ocupación, domicilio real, procesal, principio de residencia, nombre y apellidos de sus papás y de sus hijos. La investigación es contra mi persona, ¿no? Porque entonces empiezas preguntándole cómo se llama tu esposa y te dicen, pero ¿qué tiene que ver cómo se llama mi esposa sobre si la investigación recae en mí? Entonces, si la investigación recae en mi persona, ¿por qué vas a preguntarme cómo se llama mi esposa? Bueno, si bien es cierto, la investigación recae sobre usted, pero reitero nuevamente, en base a lo que establece el artículo 88, literal A del numeral 1, me señala que yo te puedo preguntar ello. ¿Por qué? Porque yo no sé, tal vez hay un tema que yo puedo tener aspirantes a colaboradores eficaces y me empiezan a señalar determinado nombre que en realidad lo que resulta siendo es que esta persona a quien señalan dicho nombre es tu esposa. Entonces yo por eso necesito saber el nombre completo de tu esposa, el nombre completo de tu señor padre. Necesito tener toda esa información que te menciono, ¿ya? Entonces, si por algún motivo la acusación fiscal no contiene esto que acabo de mencionar, entonces se le dirá al fiscal rectifica su acusación. Esta es la acusación que queríamos. Hay una rectificación de la acusación. Estamos. Siguiente, ¿ya? Bueno, control formal de la acusación. Hace un momento hemos hablado del control formal. Aquí simplemente hacer más que un análisis, un comentario rapidito de lo que debe ser el contenido de la acusación, ¿ah? Y lo que me dice, mira, literal A o uno, si usted prefiere llamarlo, los datos que sirvan para identificar al imputado, nombre completo, edad, domicilio, últimos lugares de residencia, edad, todos los datos que son necesarios para la debida identificación de la persona. Punto número dos, la relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado con aquellas circunstancias que son precedentes, concomitantes y posteriores, me establece tácitamente respecto a lo que finalmente vienen a ser doctores el contenido de la acusación. Y en caso de contener varios hechos independientes, la separación del detalle de cada uno de estos doctores. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más va a contener la acusación? Los elementos de convicción, por ejemplo, doctores, aquí vamos a ver que fundamenten el requerimiento acusatorio, ¿ah? Sí, reitero, los elementos de convicción que fundamenten, por ejemplo, básicamente aquí, doctores, el requerimiento acusatorio por parte del representante del Ministerio Público. Es algo que también debemos tener en cuenta y que debemos señalar de todas maneras, estimados doctores, ¿ya? ¿Qué más? El artículo o la ley penal que se le atribuye, el monto de la reparación civil, los desembargados incautados, los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia, por ejemplo, ¿no? Claro, eso puedo poner.
y en caso de presentación de los puntos sobre acá recaer, sus principales ideales o posturas, que también resultan siendo, doctores, bastante interesantes y hay que tener que señalar. Ya, es el control de la acusación. El control sustancial y es el control de fondo de la acusación fiscal. Es lo que contiene la acusación fiscal. Aquí vamos a hacer un análisis desde el contexto propio de la imputación o elementos bastante interesantes. Me trata básicamente es en algún criterio de qué es lo que finalmente también le puedo imputar como marco, doctores, de conducta a la persona, ¿ya? Ok, sí, eso es algo que debo tener en cuenta. Siguiente. Aquí existe el recurso de casación número 2114-19 Ayacucho, ¿no? Bueno, acá me dice sospecha suficiente, elemento de corrupción suficiente, ¿no? Para una acusación es distinta, ¿correcto? Bueno, dejo de lado un poco la acusación, o mejor dicho, lo dejo completamente para ahora hacer mención del sobreseguimiento. Cuando empezamos a señalar el sobreseguimiento, ¿cuándo procede el sobreseguimiento? Lo mismo que en el caso de la acusación fiscal, pero con un análisis distinto en el siguiente aspecto del caso concreto. Por ejemplo, ¿cuándo procede el sobreseimiento? Primero, el artículo 344 me habla de la decisión fiscal, que es la decisión del Ministerio Público. Emite la conclusión de investigación preparatoria cuando el tiempo procesal para investigar haya concluido, punto número uno, tiempo procesal para desarrollar una labor de investigación concluyó, doctores, es el primer aspecto, y el otro aspecto, hablamos del plazo para desarrollar la investigación y cuando haya visto satisfecho hecho. El plazo ya desde la conclusión para una toma de decisión es variante. En aquellos casos que son considerados complejos, se tiene 30 días de días hábiles, obviamente, o días naturales, perdón, para desarrollar una investigación. En el caso de los denominados casos simples, se tiene 15 días para desarrollar una labor de investigación. Y cuando de repente te han planteado un control de plazo, entonces lo que se tiene, por ejemplo, en el caso del control plazo, 10 días. Establecido ello, ahora hay que ver la procedencia del requerimiento de sobreseimiento. O sea, ¿cuándo procede un requerimiento de sobreseimiento? Y vamos a ver lo siguiente. Estos también, doctores, son considerados como causales del requerimiento de sobreseimiento. Vamos a analizar. Primero, el hecho no se realizó o no puede ser atribuido al imputado. Eso es lo primero, ¿ya? El hecho no se realizó o no puede ser atribuido, doctores, al imputado. Esa es la primera regla que hay que tener en cuenta. Hecho no realizado, hecho que no atribuir al imputado. De todas maneras, para llegar a este contexto de decir que nunca se realizó, tal vez la interpretación sea de que nunca se realizó y que tenga finalmente una relevancia penal, eso sí puede ser, ¿ya? Luego me dice, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Yo ahí les voy a preguntar, porque yo tendría que saber cuándo un hecho finalmente, doctores, es considerado típico. A ver, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuándo un hecho, doctores, es considerado como hecho típico? Hecho, ¿ah? ¿Cuándo un hecho es considerado típico? Ujú. Reitero. Cuando decimos nosotros, estimados participantes, que un hecho es típico, hecho típico, ¿ah? A ver, vamos a preguntar a ustedes y vamos a ver qué nos responden. ¿Cuándo decimos que un hecho es típico? ¿Cuándo un hecho es típico? A ver, vamos a ver acá. Muy bien.
Muy bien, Herbert, muy bien, Alejandra, muy bien, excelente. Felicitaciones por su participación. Cuando encuadren el Código Penal, Herbert y Alejandra, cuando es prevista la norma y acarrea responsable y carácter penal. Si tu conducta o el comportamiento que usted realiza se encuentra subsumido dentro del código, dentro de la norma, es típico. Si no se encuentra establecido dentro del código o dentro de la norma, lo contrario a típico es atípico. Muy bien, Vanessa. Cuando la conducta se subsume en un tipo penal regular. Y eso también ingresa en mucha relación el momento procesal oportuno, ¿no? Cuando corresponde el marco de la tipicidad. Pero a pesar de que exista un marco de tipicidad de la conducta, podríamos encontrar causas de justificación. Por ejemplo, ojo con esta causa de justificación. Miren, ¿constituye o no constituye delito? Una persona está caminando tranquilamente, porta arma con licencia, esta persona que está caminando tranquilamente y de repente aparece una moto lineal. Desciende un sujeto de la saca un arma con la intencionalidad de quitarle la vida a esta persona para buscar evitar que atenten contra su integridad, saque el arma primero y realice un disparo, así más o menos a esta distancia. Él venía con toda la intencionalidad de hacerle daño, entonces saque el arma primero y realiza un disparo al juicio tutelado. La interrogante es, lesión al bien jurídico tutelado que, que denota en este caso en la muerte de una persona, ¿será considerado típica o nos encontramos ante lo que se conoce como una causa de justificación? Es típico una causa de justificación. A ver, causa de justificación. Si alguien quiere atar con tu bien jurídico tutelado y usted realice una acción para evitar que lo atenten, entonces, ¿de qué estamos hablando? De una justificación, no se olviden, doctores. Una causa de justificación, ¿ah? Y la causa de justificación que estamos haciendo mención es la legítima, muy bien, Vanessa, muy bien, Mario. Causa de justificación, legítima defensa, ¿ya? Legítima defensa, ¿correcto? Muy bien. Eh, el estado de necesidad justificante. Pregunta, a ver, vamos a ver, estamos hablando de quienes están participando. Previste la norma y carrera de responsabilidad con el hecho se subsume el tipo, ya. Por ejemplo, legítima defensa. Pero la legítima defensa no es la única causa de justificación. ¿Quién me dice otra causa de justificación aparte de la legítima defensa? A ver, otra causa de justificación aparte, doctores, de la legítima defensa. La legítima defensa es una de ellas, pero otra causa de justificación aparte de la legítima defensa, ¿cuál es? A ver, por ejercicio de un derecho o un deber. Por ejercicio, claro, muy bien, Alejandra Herbert, estado de necesidad. El estado de necesidad, muy bien, Bernardo. Pedro, está muy bien, muy bien, Pedro, ¿ah? Existe una causa de justificación que se llama el estado de necesidad justificante. Así se llama, doctores. Pero para entender un poquito el estado de necesidad justificante, yo te tendré que explicar sobre los bienes jurídicos tutelados. Existen ciertos bienes jurídicos tutelados de mayor valor y ciertos bienes jurídicos tutelados de menor valor. Lógicamente, si yo te hablo de la vida, se entiende que es un bien jurídico tutelado de mayor valor y que el patrimonio, que si bien es cierto, también es un bien jurídico tutelado, es un bien jurídico tutelado de menor valor. Eso hay que tener en cuenta.
vida, bien jurídico tutelado de mayor valor y patrimonio, bien jurídico tutelado de menor valor. Si yo parto de esa ejemplificación, voy al siguiente caso en concreto. Por ejemplo, mire, por ejemplo, tenemos el típico caso, la típica situación o el típico caso, doctores, de una persona eh, que se va a un barrio. El barrio está conversando, no está conversando, ingresa a un barrio peligroso. Entonces, cuando usted ingresa a un barrio peligroso que no te corresponde y demás, hay que ser muy cuidadosos, pues. O sea, yo no puedo venir aquí al vecindario, ¿no? Y decir esto, lo aquello, lo otro, y ponerme faltoso con alguna persona del barrio porque esto puede reaccionar de mala manera. Y esto fue lo que sucedió, porque una persona ingresó al barrio, dijo esto, lo aquello y lo demás, empezó a generar barbaridad y media, y le escucharon los vecinos y dijeron, vamos a atentar contra la vida de este sujeto. O sea, ¿cómo es posible que y trate en este caso de faltarnos al respeto? Vamos a hacer algo al respecto porque no es posible que se comporte de esta manera. Entonces dijeron, no, vamos a hacer frente a este sujeto, se está comportando de esta manera, no es posible que se comporte así. Entonces, el vecindario tomó la decisión de agredir a este sujeto, de golpearlo, de azotarlo, de atentar contra su integridad y al parecer también contra su vida. Entonces empezaron a lanzarle objetos, cosas, empezaron a aventarle palos y demás. Entonces, esta persona, cuando vio esta situación, que el vecindario lo agredía, empezó a correr, a correr, a correr para que precisamente no le atrapen y no atenten contra su vida. Cuando estaba en ese trayecto de correr y correr y correr para que no lo detengan, vio una tienda. Ingresó a la tienda y vio una motocicleta. Vio la motocicleta, se subió a la motocicleta y se fue del lugar. Esos son los hechos. Ahora yo te pregunto, persona que ingresó a esta tienda, vio una motocicleta, se llevó la motocicleta. Yo te pregunto, ¿habrá cometido algún delito, sí o no? La persona que ingresó, doctores, a la tienda y se llevó la motocicleta, ¿cometió un delito o no? ¿Lesionó algún bien jurídico tutelado o no? Al ingresar a la tienda, doctor, ¿cometió algo o no cometió nada? Ya, yo sé cuando me dicen no se justifica, pero vayamos por partes. Si no existiera ninguna justificación, ¿comete o no comete el delito? No, es que claro, yo sé que usted me está justificado. El estado de necesidad justificado lo analizamos posteriori. Primero yo tengo que analizar la consecuencia de la acción que se realizó. Y la consecuencia de la acción es que una persona ingresó a un domicilio, cogió la moto, se lo llevó, entonces hay un atentado contra el bien jurídico tutelado denominado patrimonio. Hay un atentado contra el patrimonio. Podría ser robo, hurto agravado, por ejemplo, en este caso hurto agravado, ¿no? Pero no existirá relevancia de naturaleza penal. ¿Por qué? ¿Por qué no existe relevancia de naturaleza penal? Porque si no se subía a la moto y se iba del lugar, estos señores del vecindario habrían atentado contra su vida. Para poner en salvaguarda su vida, es la que subió a la moto y se fue del lugar, ¿correcto? Y se fue del lugar. Entonces, lo que lógicamente en este caso encontramos es un estado de necesidad justificante, pugna de dos bienes jurídicos tutelados, la vida de una persona y el patrimonio, y para poner o salvaguardar la vida, lógicamente lesionó el bien jurídico tutelado, patrimonio. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, y eso es cuando me habla el literal B, ¿no?
El hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. La acción penal se ha extinguido y lógicamente sería lo peor, creo yo, que podría pasar, porque a nivel de investigación debemos regirnos en el plazo concreto o plazo razonable, ¿no? Ahora, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Yo les pregunto cómo se analiza eso. A ver, doctores, en 30 segundos me dicen cómo sé yo que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos. A ver, vamos a ver. Cuando uno desarrolla una investigación, vamos desarrollando una investigación, vamos recabando diferentes elementos de convicción de cargo o de descargo, ¿no? Acá lo importante es que desarrollamos una labor de investigación, empezamos a recabar los elementos de convicción que pueden ser de cargo o elementos de convicción de descargo. Eh, pero cuando ya hemos tomado declaraciones testimoniales, declaraciones indagatorias, ya se desarrolló una pericia, es decir, técnicamente se han efectuado los diferentes actos de investigación y a pesar de ello seguimos considerando que el hecho no constituye algo que tiene relevancia penal y por ende se sobresee, entonces ingresa, por supuesto que sí, el tema del análisis de que ya es imposible incorporar nuevos datos en la investigación o que no existe razón, porque me dices que no existe razonablemente. El Ministerio Público es el defensor de la legalidad, tiene carga de la prueba, pero hay que tener esa carga de la en base fundamentalmente a lo que yo también obtengo a nivel de investigación. No vamos a prefabricar una prueba. Vamos a encontrar pruebas si es que las haya. Es titular de la acción penal, defensor de la legalidad, pero no es que sea fabricante de pruebas, ¿no? No es el fabricante de cocinas. Por eso es que si de una u otra manera no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos en la investigación, se sobresee la investigación. Acá ustedes pueden ver esas causales, ¿no? Naturalmente. El punto está de que cuando sobresee la investigación, entonces dice, por lo menos sobre este caso en concreto, ya no será necesario que lleguemos al juicio oral. ¿Y por qué no será necesario que lleguemos al juicio oral? Porque lógicamente estamos emitiendo un requerimiento de sobreseimiento. Adivinen ustedes quién se opone al requerimiento de sobreseimiento. La parte agraviada. Usted parte agraviada, usted denunciante dice, ¿por qué han sobreseído la investigación? ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de quién? Planteas una oposición al requerimiento de sobreseimiento. Y ahí también se desarrollan, doctores, los embates y demás factores decisorios de ese estadio de la etapa intermedia. ¿Correcto? Ahora vamos a la etapa de juzgamiento, juicio oral.
Mientras que les voy proyectando, doctores, estas otras diapositivas, yo les voy a preguntar, ¿qué es el juicio oral? Juicio oral, sí. Ujú. ¿Qué es el juicio oral, doctores? El juicio, ¿no? Ok, vamos a ver acá. Me voy a ir directo, y aquí veo, en lo que establece, doctores, el artículo 356. Yo tengo el 356 por acá. Miren, acá lo voy a ver con ustedes. 356. El 356 me dice lo siguiente, ¿no? Preceptos generales y empiezo hablando de los principios. Igual yo les voy a preguntar, porque vamos, yo sé que es viernes, el cuerpo lo sabe y demás, pero hay que estar atentos a la clase, ¿ya? Entonces, ¿cuántos principios? No, mejor dicho, quiero preguntarle cuántos principios. ¿Cuáles son los principios del juicio oral? O sea, tal cual te señalo. ¿Cuáles vendrán a ser los principios de juicio oral? Si quieres una manito, 356 del Código Procesal Penal. ¿Cuántos? En base al 356. Tú me puedes hablar del principio de legalidad, principio de actividad probatoria, que son principios también que rigen el juicio oral. Pero yo te comento a usted en base a lo que establece el artículo 356 del Código Procesal Penal. Y usted encuentra principio del juicio oral. Cuatro. Principio de oralidad, principio de publicidad, principio de contradicción y principio de inmediación. Cuatro principios. Lo comentamos rápidamente. Todo es oral. Hay que saber expresarnos. Un abogado debe saber expresarse. Hay abogados que no se saben expresar y seguramente fiscales que tampoco no saben expresar, así como jueces posiblemente, porque hay que prepararse, es una preparación. Así como podemos redactar, podemos escribir, podemos señalar algo, mencionar algo, es una preparación, es un entrenamiento. Entonces, lo mismo va a suceder cuando hablamos, doctores, de la oralidad. Si yo no estoy entrenado, si yo no estoy preparado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que finalmente yo puedo enfrentar una audiencia, digamos, doctores, de juicio oral si yo no estoy debidamente preparado en manejo de las técnicas de litigación oral, en cómo expresarme, en cómo hablar? La oralidad nos señala ello. La oralidad nos establece, por ende, el manejo de las técnicas de litigación oral con el objetivo de convencer al juez sobre la posición que tenemos. Esa es una técnica de litigación oral. Convencer al juez sobre la posición que usted tiene, que va de la mano con la argumentación jurídica, que va de la mano, por ejemplo, con la retórica jurídica. Es decir, la oralidad tiene todo eso. Y si hace mal, porque uno dice, si yo empiezo a hablar en voz alta, empiezo a hablar rápido, entonces me estoy expresando bien, o tal vez estás atropellándote y ni siquiera te estamos logrando entender. Entonces tendría que utilizar la oralidad, pero de una manera en la cual la forma de expresarte llegue en el mensaje claro al momento, digamos, de escuchar. La publicidad es un principio garantía. Qué bonito es la publicidad, en el sentido básicamente que los administrados puedan saber cómo se está administrando justicia. Es necesario saber cuál es el desempeño del fiscal, el desempeño del juez, ¿cierto? El desempeño del abogado litigante es una vitrina importante y lo lograremos a través de la publicidad. No todas las audiencias son públicas. ¿Saben ustedes?
¿Cuáles son aquellas audiencias que no son públicas? ¿Quién me dice? ¿Qué audiencias no son públicas? ¿De qué delitos? Delito contra la libertad sexual, acoso, violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, ¿no? Delitos, claro, pero son delitos contra la libertad sexual. Ahí el agresor no está presente, pues. Ahí, porque esos son los delitos que tienen a bien de establecer esos parámetros. O sea, bueno, es la publicidad. Por eso usted decía, no todas las audiencias tienen ese manejo del ser 100% oral. El principio de contradicción, que es un principio también, es considerado, doctores, como el principio debate, como el principio polémica. Y qué bonito es el debate, qué bonito es la polémica, ¿no? Tenemos posiciones en contrario, mi forma de pensar no es igual a la tuya y qué bueno porque creo que de esta manera de la discusión podemos llegar a una nueva idea. Por obvias razones, la contradicción es un principio que acompaña el proceso porque si el representante del Ministerio Público dice, yo estoy llevando mis testigos, la otra parte lleva sus testigos. Oiga, yo llevo mis peritos y la otra parte lleva sus peritos. Yo presento mis documentales y la otra parte presenta sus documentales. Yo presento mis cámaras de videovigilancia y la otra parte presenta sus medios de cámara de videovigilancia, es igualdad de armas. A eso hace mención la igualdad de armas, las idénticas posibilidades de alegación, de contradicción y de prueba. Eso es cuando se habla de la igualdad de armas. Ahora, ¿va a existir contradicción? Por supuesto que sí. Usted me está llevando sus peritos, lo vamos a contradecir, lo vamos a contraexaminar. Usted lleva sus testigos, lo vamos a contraexaminar. Usted tiene y presenta sus documentos. Oiga, vamos a señalar si estos son pertinentes, conducentes o útiles. Contradicción existe y qué bueno que existe la contradicción, porque es el debate que tiene que existir. La inmediación es otro principio. La inmediación guarda mucha relación porque uno cree, y acá yo creo que hay un error enorme, porque un primer concepto cuando uno establece inmediación es decir, todos estamos presentes en un mismo sitio. Y esa es inmediación, ¿no? Dice, esa es inmediación. Todos estamos presentes en un mismo lugar. Yo aquí, allá, acá, etcétera. Como todos estamos en un mismo lugar, hay inmediación. No, la inmediación abarca algo más. La inmediación, por ejemplo, abarca algo bastante interesante. Ojo, estamos hablando del juicio oral. Estamos hablando del juicio oral. Entonces, la inmediación, que es un principio del juicio oral, nos establece lo siguiente. No solamente la cercanía cuando estamos en un determinado sitio, sino que la inmediación es el análisis que yo tengo que tener de la conducta que van a poseer cada uno de los sujetos procesales. Es una aplicación de lo que naturalmente vendrá a ser una inmediación. Entonces, yo tengo dos principios: publicidad, contradicción, inmediación y oralidad. ¿Correcto? Siguiente. Bueno, la técnica de litigación ya les hablaba. Teoría del caso. La teoría del caso, Morel-Goldman da un concepto de lo que viene a ser teoría del caso. El maestro moderno Holman dice lo siguiente: es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Ojo, eso me dice, ¿ah? Porque no solamente es una posición del fiscal, es una posición de la defensa sobre hechos de relevancia jurídica, principio de legalidad, las pruebas que usted va a presentar, que lógicamente tienen que cumplir los estándares de pertinencia, conducencia y utilidad y el fundamento jurídico que la apoya. Ahora, no solamente es presentar este es el delito, sino que resulta siendo interesante señalar cuál viene a ser el cumplimiento de cada uno de los elementos que va a poseer el tipo penal. ¿Ya? Asimismo, vamos a ver que la teoría del caso tendría que tener una serie de características.
única, simple, creíble y autosuficiente. Todo eso para que sea válida, ¿ya? Muy bien, ahora sí, alegato de apertura. Pregunta a la clase, vamos, ¿qué es el alegato de apertura? ¿Qué es el alegato de apertura? Doctores, ustedes ya deben saber, no, profesor, pero todavía soy bachiller, ya debes igual de saber qué es el alegato de apertura. Ya, vamos a ver acá, miren, claro, porque es en el juicio oral. A ver, vamos. Acá ustedes pueden visualizar en la PPT, ¿no? Es el momento de la presentación de la teoría del caso. Ese es el alegato de apertura. El juez llega en blanco porque imagínense el juez cuántos casos tiene. Entonces el juez ingresa en blanco y negro. El juez no sabe todavía qué ha sucedido, qué tenemos, foja cero. Entonces hay que presentarle nuestro alegato de apertura. Por eso me señala, ¿no? Es el momento de la presentación de la teoría del caso, es el alegato de apertura. Es la primera información que el juez recibe de las partes. Al hacer la exposición de la teoría, hay que captar la atención del juez. Para ello existe, obviamente, una serie de circunstancias que debemos necesariamente, doctores, tener en cuenta también respecto fundamentalmente a lo que viene a ser nuestro alegato de apertura en ese caso en concreto, ¿ya? Muy bien, vamos a ver acá. Entonces, bueno, esta es un poco de las recomendaciones para el alegato de apertura. No debemos argumentar, es una obviedad, porque lo que desarrollamos nosotros es actividad probatoria. Y todo lo que se desarrolla, muy bien, vamos a ver, eh, todo lo que finalmente se desarrolla a nivel de actividad probatoria es la que se tiene que valorar. Y lo que se valora en la actividad probatoria, y arribamos a parámetros de una conclusión, es lo que finalmente forma parte de mi alegato de apertura. Por eso es que me establece que no debe existir argumentación alguna. B, solo se debe prometer lo que se cumplirá. No debemos sobredimensionar pues los alcances de la prueba que se presentará. Esto genera costos de credibilidad y no debemos encontrar, doctores, básicamente, en este caso en concreto también, costos de credibilidad. Lo que yo tengo que señalar y decir es en base a la norma, se ajusta a la norma, se ajusta a lo que voy a señalar, ¿ya? No mi opinión personal. No se trata de que yo creo, a mí me parece, elegimos en base a legalidad. El otro, no hay que personalizar el conflicto. El punto está en que a veces nos tomamos muy a pecho, ¿no? Entonces, el fiscal formuló la acusación y yo creo que el fiscal tiene algo contra mi persona, porque si no tendría nada, como es posible que formuló pues una acusación y no es nada personal, ¿no? Se entiende que es parte de un rol. Y como cada persona cumple su rol y formula, por ejemplo, en base a ese rol la acusación, pues bueno, ¿no? Está formulando su acusación en base al rol procesal que tiene, pero que de ninguna manera debería considerarse, doctores, como algo que sea personal. ¿Ok? Reitero, no deberíamos tener en cuenta este aspecto es algo personal, sino que sencillamente es el cumplimiento de un rol y reitero, no es nada personal por parte de los sujetos procesales, en ese caso en concreto que estamos señalándoles a cada uno de ustedes. ¿Ya? Ojo, hay que tener en cuenta eso. Ya, vamos acá. Ayuda de elementos audiovisuales. Muchos establecen que la brevedad es el manjar de los jueces. Todo debe ser mejor. Uno dice, bueno, mi alegato de apertura no tiene que ser muy compleja, mi alegato de apertura tiene que ser sencilla, tiene que ser entendible, porque esto viene a ser el manjar de los jueces. Creemos que sí, pero hay que señalar algo bastante interesante. Es básicamente
dependiendo de la investigación también que voy a tener. Porque si yo investigo un caso de organización criminal que revierte una especial complejidad de por medio, entonces mejor será para un mayor aprendizaje la ayuda de materiales audiovisuales. En ese caso en concreto, contraviene lógicamente cuando yo establezco que no será, pues, ningún era un aspecto de señalar edad en manjar de los jueces, ¿ya? Bueno, doctores, sigamos. Solicitud de nueva prueba. La solicitud de nueva prueba también se encuadra dentro de nuestro ordenamiento jurídico, doctor, y eso hay que tener en cuenta. Miren, el artículo 373 del Código Procesal Penal me hace mención de solicitud de nueva prueba. Me dice, culmine el trámite anterior. Si se dispone la continuación, porque hay que ver, puede que continúe, puede que no continúe, pero si se dispone la continuidad del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Esto me hace mención a básicamente, por ejemplo, doctores, entender lo siguiente, ¿no? ¿En qué momento presentaría pues los medios de prueba? Porque claro, como les digo, hay momentos en los cuales yo voy a tener que presentar los medios probatorios y hay momentos en los cuales naturalmente no se va a presentar los medios probatorios que sean necesarios al momento del desarrollo de una labor, llamémoslos en este caso doctores, de investigación, ¿ya? Y que resultan siendo bastante interesantes y que desde luego que sí también doctores, yo tengo que analizar en este caso en concreto y para cada uno de ustedes que va analizando cuestiones importantes también, estimados participantes. Ya, pues bueno, vamos ahora a mencionarles respecto a los mercados para eliminar algunos estos índices. Que todo el paso, doctores, guardan una relación bastante interesante de aspectos de naturaleza de investigación. ¿Ah? Cuando nosotros hacemos mención entonces de la solicitud de nueva prueba, se ve el estadio de la etapa estelar del proceso que viene a ser el juicio oral, ¿ya? Y vamos a ver acá un poco el aspecto de la terminación anticipada. Así que les voy a señalar lo siguiente. Avanzo acá, nos vamos a la terminación anticipada. Ya, acá tenemos estas otras PPTs que nos va a hacer mención de la terminación anticipada. Nos dice, el Ministerio Público como institución encargada de la investigación de los delitos es también un garante de los derechos del imputado. Desde el inicio del proceso, en ese sentido, en caso el imputado decida acogerse a la imputación fiscal, la documental convierte en promotor de una nación que repare debidamente los daños a las víctimas, a la par solicitar que el juez recompense su desistimiento y la presunción de inocencia. Terminación anticipada. Me voy al artículo 468 del Código Procesal Penal. Que el artículo 468, como se ve acá,
Me habla el 468 de lo que es el proceso de terminación anticipada. Me dice que la terminación anticipada es un procedimiento especial regulado en el artículo 468 del Código Procesal Penal, ¿correcto? Se sustenta en el principio de consenso, además constituido uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Asimismo, se basa en la aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto al hecho que el proceso penal y a la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias del control de su legalidad, en este caso por parte del juez. ¿Ya? La determinación anticipada me establece también alguna serie de reglas en base a lo que establece el mismo artículo 468, cuando me señala no repetición. Y me dice, los procesos podrán terminar anticipadamente observando las siguientes reglas. Y ojo con esto, que es un aspecto bastante interesante que yo debo tener en cuenta, doctores, porque me dice, ¿no? Al inicio del fiscal o el imputado, el juez de la investigación preparatoria, que es lo que finalmente, bueno, vamos señalando en este caso en concreto, me dice, ¿no? Puede intentar recurrir a lo que viene a ser naturalmente, doctores, un famoso mecanismo de simplificación procesal. Reitero nuevamente, puede intentar recurrir a lo que como nosotros conocemos viene a ser un mecanismo, doctores, pero denominado como mecanismo de simplificación en el ámbito de lo que naturalmente viene a ser nuestro proceso, lo cual naturalmente, doctores, tiene pues una serie de reglas y demás aspectos importantes que sin lugar a dudas hay que tener en cuenta y hay que tener que conocer, ¿no? Y que viene a ser, pues, naturalmente una herramienta bastante interesante que en el marco del proceso también lo vamos teniendo en cuenta, se va estableciendo y nos permiten a nosotros analizar una serie de factores elementales, sobre todo, ¿no? En cada uno de los análisis que debemos dar. Entonces, la terminación anticipada en ese sentido, como tal, correcto, nos sitúa en el siguiente aspecto que les voy a comentar, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Me dice, la terminación anticipada, doctores, ojo con esto, ojo con lo que les estoy señalando, en el aspecto básicamente de la terminación anticipada, ¿ah? Muy bien, vamos a ver. Ok, ¿qué me señala en el contexto de la terminación anticipada? Requiere una previa formalización. Reitero, la terminación anticipada como tal, doctores, requiere básicamente una previa formalización, ¿ya? Una previa formalización de la investigación para ser instaurada en el proceso común y permite obviar las restantes etapas procesales, como la etapa intermedia o propiamente también la etapa de juzgamiento. Sin embargo, puede ser invocada en el mismo marco de un proceso inmediato cuando el imputado es detenido en cualquiera de las formas de detención de las situaciones, por ejemplo, doctores, que se establecen como flagrante delito. Naturalmente, cuando hablamos de las situaciones de flagrante delito, siempre se establece los casos de detención, como señalan, con las manos en la masa, que no es otra cosa al momento de la comisión del hecho delictivo o del hecho criminal. Eso se llama con las manos en la masa. Al momento, reitero nuevamente, de la comisión del hecho delictivo y demás, ¿ya? Eso con las manos en la masa. Y eso es bueno, ciertos parámetros que, por supuesto que sí, hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el procedimiento de la terminación anticipada? Presupuestos.
Procede ante la iniciativa del fiscal o imputado en solicitarlo y decir que este proceso especial se inicia o tiene su partida de nacimiento en la petición bien del imputado o procesado, o obviamente el representante también, doctores, aquí del Ministerio Público, ¿ya? Del Ministerio Público. Para ello debe haberse formalizado la investigación preparatoria y presentarse hasta antes de lo que viene a ser, doctores, la acusación fiscal. Entonces, obviamente, esto es una regla súbitamente bastante interesante, ¿ya? Para ello debe haberse formalizado la investigación preparatoria y presentarse ante la acusación. Sin perjuicio del acto de requerimiento, puede suscitarse un acuerdo provisional que incluso pueden hacer de reuniones informales, fiscal cita al imputado en su despacho, pues promueve un entendimiento previo a la audiencia. Esto también, doctores, tiene una regla bastante interesante porque lo que yo tengo que entender es que existe naturalmente una serie de variabilidades, ¿no? Y esa serie de variabilidades es que no siempre lo que uno realiza, doctores, es proceso común. O sea, no siempre vamos a ver el marco del proceso como proceso común nada más, sino como le reitero, ¿no? Esto tiene cierto grado de variación, no todo es proceso común, estimados participantes. Para ello debe haberse formalizado la investigación preparatoria y presentarse hasta antes de la acusación, me dice. No se perjuicio de algo, el requerimiento puede suscitarse un acuerdo provisional, por eso es un mecanismo de implicación procesal. Prohibición de aplicación. La reducción de la pena por terminación anticipada no procede cuando el imputado se le atribuye la comisión de un delito en condición de integrante, por ejemplo, de una organización criminal, esté vinculado o actúe por encargo de ella o por el delito previsto en el artículo 108b o cualquiera de los delitos contra la dignidad humana. Ahí no vamos a proceder a una terminación anticipada, lo cual denota también que esto no viene a ser en todo caso, doctores, en ese caso en concreto, de una naturaleza y características absolutas, sino que por supuesto que sí, la naturaleza que en todo caso se tiene es una naturaleza relativa en los márgenes también, doctores, y contextos de una adecuada investigación que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien. No, y como les digo, ¿no? La naturaleza propia también. Bueno, procedimiento. En cuanto a su trámite, es permitido que tanto la defensa como el fiscal sostengan reuniones en búsqueda del consenso, pero llegando el momento a recurrir ante el juzgado, este se encontrará obligado a explicar al imputado los alcances y consecuencias del acuerdo. Punto número uno. Punto número dos. Notificar a la parte civil y al tercero civilmente responsable para que se pronuncien sobre su procedencia y, de ser el caso, formulen sus respectivas pretensiones también. Correcto. Requerimiento de terminación anticipada consiste en la comunicación al juez de la investigación preparatoria respecto a la voluntad conjunta de celebrar una audiencia de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. Esta solicitud al órgano jurisdiccional debe ser trasladada por la judicatura en todos los partes procesales por el término de 5 días. ¿Qué sucede en la audiencia de terminación anticipada? A ver, vamos a preguntarle a la clase. Doctores, ¿qué creen ustedes que va a suceder en la audiencia de terminación anticipada? ¿Alguno de ustedes que quiera señalar qué es lo que sucede básicamente, doctores, en la audiencia de terminación anticipada? Claro, o sea, la pregunta es, ¿qué sucede en la audiencia de terminación anticipada? Algo tiene que pasar y ahí lo que yo les digo es que es lo que eh, debo tener en cuenta en este caso en concreto cuando hablamos básicamente de la audiencia de terminación muy bien anticipada, en este caso en concreto, ¿no? Bueno, vamos a ver acá.
Miren, a ver, acá tengo algunas participaciones. Siempre es importante, lógicamente, la participación que ustedes tienen, ¿ya? Me dice aquí entonces puntualmente lo siguiente. Vamos acá. El juez controla la legalidad del imputado acepta los cargos. Claro, es un tema, y eso pasa en los mecanismos de implicación procesal, ¿no? Porque yo tengo que aceptar los márgenes también, doctores, de algún tipo de reproche, de punibilidad que puedan pues, acarrear sobre mi persona, ¿no? Bueno, vamos a ver. La audiencia de determinación anticipada se está con obligatoria asistencia del fiscal, el imputado, además de su abogado defensor. Es facultativa, me dice, la concurrencia de los demás sujetos procesales, a pesar que considero que resultaría siendo pues una regla de naturaleza también obligatoria que los demás sujetos procesales puedan o deban en este caso concurrir, pero me dice que no termina siendo una regla de naturaleza obligatoria la concurrencia de los otros sujetos procesales. ¿Ok? Bueno, pero que obviamente yo tengo que tener en cuenta también en este caso en concreto, ¿sí? Entonces, acto seguido, el fiscal presenta los cargos realizados durante la audiencia de investigación preparatoria, luego el juez cumple con explicar alcances y consecuencias del acuerdo, y puede instar a las partes a llegar a un acuerdo luego de los debates o incluso dictar un receso por un breve término ese mismo día. No se permite mientras que el imputado pueda aceptar todo o en parte la responsabilidad que se le establece. Va a existir aparte un control judicial del acuerdo, ¿no? En esa audiencia, el imputado acepta su responsabilidad, el juez revisa el acuerdo ante el fiscal y la defensa, y si todo es correcto, dicta la sentencia en el mismo acto, evitando llegar a juicio. Claro, porque esa es una naturaleza propiamente también, doctores, no es que diga evitar tener juicios innecesarios, ¿no? O sea, no es que yo crea que se tenga juicios innecesarios, pero en todo caso, yo tengo que arribar a las cuestiones del juicio siempre y cuando la misma regla del marco procesal así lo establece y yo tenga que señalar si amerita o no amerita llegar a juicio oral. Si no, pues nos quedamos en ese primer estadio y ahí termina, ¿no? No, y ahí concluye. Bueno, control judicial del acuerdo. El juzgado no se convierte en una suerte de notario, por favor, que protagoniza el acuerdo provisional y actúa como una mesa de partes. Por lo tanto, puede desaprovechar el acuerdo cuando seguramente no lo considera, doctores, aquí necesario, ¿no? No existe elemento de comisión sobre los cargos, la pena acordada es absolutamente proporcionada o se pretende favorecer irregularmente al procesado con la calificación o la pena. Si sucede un acuerdo desaprobado, pues veremos aquí lo siguiente, ¿no? En caso de que se quiebre la conformidad o ocurra la desaprobación judicial, la ruptura de la negociación va a producir naturalmente, doctores, efectos procesales tanto para la defensa del Ministerio Público. Respecto, básicamente, porque esto es así, respecto a la defensa, vamos a ver lo siguiente, ¿no? La aceptación de los cargos que realizó el imputado se tiene como inexistente y no puede ser utilizada en su contra dentro de lo que viene a ser, doctores, el proceso originario in situ. ¿Ya? Reitero, dentro de lo que viene a ser, doctores, muy bien, en este caso, el proceso, como estamos en todo caso aquí estableciéndolo también eh, para cada uno de ustedes, estimados doctores, ¿ya? Puedo aprobar el acuerdo, pero la otra situación es la desaprobación in situ de lo que es el acuerdo también. Sentencia anticipada, lo que decíamos, no siempre vamos a llegar a juicio oral, esto es optativo. ¿Qué vamos a ver? Se produce cuando el fiscal y el imputado acuerdan sobre la circunstancia del hecho punible, no solamente la imputación respecto a los márgenes de la pena, ¿no? Sino también, doctores, respecto a la reparación civil y consecuencias accesorias, incluso la no imposición de la pena privativa de la libertad efectiva. Así lo declaran ante el juez
consignando en el acta respectiva, ¿no? Que luego de haber superado el control de legalidad del acuerdo, dará lugar a la expedición de una sentencia anticipada en el término de 48 horas. Eh, mm, Uno dice, pero finalmente si yo recurro a algún tipo de mecanismo de simplificación procesal, es porque lógicamente también tengo que buscar algún tipo de beneficio en el contexto, insisto, del proceso. Y esto viene a ser naturalmente cierto, ¿correcto? Porque voy a buscar un beneficio cuando quiera yo establecer, doctores, ciertos parámetros de arribar a la solución, por ejemplo, de algún tipo de controversia que podemos tener en cuenta. Y lo vamos, y lo vamos sustentando como tal, ¿no? Que como les digo, pues guarda mucha injerencia, mucha relación en estos contextos de esta naturaleza in situ, ¿ya? Bueno, al imputado que se acoja a la confesión sincera respecto a los hechos que se le atribuyen y posterior a esto decida en conformidad a aceptar tanto los cargos, hechos y tipificación, más la pena, junto con la reparación civil, se le deberá aplicar lo señalado en el artículo 471 del Código Procesal Penal, que prescribe sobre la acumulación de ambos descuentos en una misma persona. Al respecto, el articulado cita lo siguiente. Reducción adicional acumulada. Artículo 471. Reducción adicional acumulable. El imputado que se acoja a este proceso recibirá un beneficio de reducción de la pena en una sexta parte. Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión, en tanto ésta sea útil y anterior a la celebración del proceso especial. Ahora bien, no necesariamente ocurre que se tenga que acumular estos beneficios procesales, pues puede suceder que el imputado haya sido capturado en una situación de flagrancia. Y ante esto, como bien sabemos, no podrá aplicársele el descuento correspondiente a su confesión sincera por encontrarse dentro de las provisiones para la aplicación de sus efectos o si ocurre con alguna de las otras provisiones mencionadas en el artículo 161. En caso de que no exista una prohibición para acumularlas, la sumatoria de descuentos toma en cuenta que primero se reduce a un tercio y luego a un sexto. Este orden lógicamente obedece a que en el proceso penal lo primero que ocurre es la voluntad de aceptar los cargos imputados para luego decidir si también se acoge a la pena sindicada junto a lo que va a venir a ser la reparación civil, ¿no? Claro, a los márgenes de reparación civil. Ah, bueno, acá me dice el doctor Edwin una pregunta bastante interesante. Eh, claro, nosotros sabemos que la terminación anticipada la podemos presentar, ¿no? Después de la formalización de la investigación preparatoria, pero no siempre uno recurre a la formalización de investigación preparatoria porque previamente a ello podría suceder algo diferente, ¿no? Entonces, en esos casos, bueno, la situación es distinta. Eh, si por algún momento ya no puedo tener una acusación o tengo una acusación directa, entonces lo que ha tenido el representante del Ministerio Público es realizar, digamos, una evaluación también previa. Y la evaluación que decidió el fiscal tal vez aquí es que en base a los elementos de comisión que ellos han obtenido, lo mejor tenía que darse es a través de una acusación de naturaleza directa, ¿no? Y esta es una posibilidad, bueno, dependiendo finalmente cómo es que va señalando, que se va advirtiendo y que va a determinar en base a cada caso en concreto también, ¿no? Bueno, y, y tienden a ser, pues, aspectos interesantísimos también, doctores, que hay que tener en cuenta hoy en día, ¿correcto? Muy bien, sigamos.
Conclusiones. Los casos sometidos a la terminación anticipada del proceso durante la audiencia de prisión preventiva contra el imputado son de baja incidencia, pero de una gran relevancia por la gravedad de los delitos que se procesan. Si se presenta ante la acusación, debe aceptarse. Las partes procesales que lo solicitan la aplicación de determinación anticipada del proceso deben sustentar jurídicamente el acuerdo con la audiencia, estableciendo el consenso arribado en caso. Además de los incluye pena y monto de reparación civil, de ser el caso. Los demás sujetos procesales pueden apelar a una sentencia que es de naturaleza anticipada. ¿Ya? Muy bien. Bueno, doctores, entonces hemos visto en esta sesión de clase no solamente aquellos aspectos interesantes relacionados a los contextos, naturalmente, de lo que puede ser una acusación fiscal, ¿no? O un juicio, sino cómo es que el representante del Ministerio Público, cuando desarrolla una labor de investigación, podría arribar a la simplificación de la misma a través de algún tipo de medio o medida que le permita, lógicamente, doctores, también arribar precisamente a una serie de toma de decisiones, pero dentro del marco de un proceso, ¿correcto? Y que la naturaleza del mismo es una naturaleza también bastante interesante, ¿ok? Bueno, bueno, autores, entonces, si por ahí alguno de ustedes tiene tal vez alguna inquietud. Bueno, no habiendo preguntas, entonces estaríamos llegando a la parte final de la sesión de clase, agradeciendo a CEFOCAP por recorrer la invitación y a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión del día de hoy. Un abrazo a cada uno de ustedes y espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bien, doctor, le agradecemos de parte de Cefocab la excelencia con la que desarrolló este curso, de igual forma por compartir con nosotros su tiempo y conocimiento. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídese mucho. Nos vemos, hasta luego con todos. Bien, también agradecer a cada uno de los participantes por haber asistido hoy día a la clase. Asimismo, los invitamos cordialmente a que si desean mayor información sobre nuestros cursos o certificados, puedan comunicarse con nuestra asesora de ventas al número 921-531-675, mismo número que estaré dejando en el chat del Zoom para que puedan copiar y escribir al WhatsApp. Tengan todos una linda noche, ya nos estaremos viendo con algunos el día de mañana y con otros el día lunes. Cuídense, tengan también un lindo fin de semana.